Bueno, hoy vamos a hacer un caer y partir con uno de los grandes jinetes españoles de los últimos 30 años ya probablemente, Juan Antonio David Guzmán, al que le damos las gracias. José Chu Verdugo nos va a ayudar a hacer las preguntas, al que le damos también las gracias. Kiki, todo tuyo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, Kiki. ¿Qué tal? No te voy a preguntar tu edad porque estás en plena forma, pero ¿más de 60? Más de 60. ¿Cuántos caballos montas al día? Pues monto normalmente entre 5 y 7. Sí, normalmente sí. ¿Tú crees que es antioxidante la hípica? Yo creo que es antioxidante todo aquello que te gusta y lo haces con motivación y con afición. La hípica, por supuesto, es mi ilusión diaria. Eres el paradigma de los jinetes fieles. ¿Cuántos años de amor con Micaela? Pues toda mi vida ha sido el gran negocio o lo mejor que he podido hacer. Entonces, pues quizás desde los... la conocí con 18 y empezamos a salir con... ya tenía 16, yo 20, pues toda mi vida. Entonces, la pregunta obligada, ¿por qué te llaman Kiki? Bueno, es un mote que me puso una de estas tías que tenemos todos mayores. Era pequeño, tenía, pues, dicen ellas, un plumerito en el pelo. Y entonces era como un Kiki entonces, y me quedé con eso. ¿Tu origen es holandés? Mi origen, soy nacido en Valencia, pero es verdad que mi abuelo es el verdadero holandés de la familia. Mi padre también vivió mucho en Holanda, pero mi padre nació ya en España, en Valencia, aunque él vivió mucho en Holanda en su época de joven. ¿Dónde crees que te habría ido mejor hípicamente? ¿En Holanda o en España? Yo pienso que en el extranjero, yo creo que me hubiera ido mejor. Estoy muy contento de mi trayectoria hípica, de mi carrera. Pienso que en Holanda hubiera quizás desarrollado mejor mis aptitudes, aunque en España pues realmente no me puedo quejar. Valencia, tus orígenes. ¿Quién te enseñó a montar? ¿Qué recuerdos preponderan en ti de esa época? Bueno, pues hay que recordar siempre a mi primer y gran profesor, Pepe Jordá. Coincido en mi primera época hípica, coincido con grandes jinetes en la hípica de Valencia, que era además un referente a nivel nacional. Recordemos a los hermanos Martínez de Vallejo, los dos olímpicos, Juan y Enrique. Luego tuvimos a Morós, que era otro gran jinete que ha sido uno de los grandes jinetes también españoles, sobre todo en su época. Y luego yo comparto mis inicios con José Miguel Rosillo, y los dos tenemos una trayectoria, empezamos paralela. Por lo tanto, había muchos elementos importantes para montar a caballo y sobre todo aprender. Cuando empezabas, los militares eran muchos y pocos los chaquetas rojas en los concursos. ¿Es verdad que te tocó hacer la mili estando casi en el equipo? Pues sí, porque justamente en el mes de vacaciones, durante el servicio militar, que lo hice en Melilla, tuve la mala suerte, aunque allí me trataron muy bien, de tener pues contactos en toda España, pero el sorteo me mandó a Melilla, que era el único sitio donde no podía evadir, ¿no? O podría encontrar una solución que me permitiese seguir practicando la hípica. Total, que tuve ese parón, pero justamente el mes de permiso fue el que hice mi primera Copa de Naciones, que fue justamente aquí en Madrid. Haz una comparativa rápida entre la evolución de la hípica en los últimos años entre Holanda y España. Entre Holanda y España. Pues la evolución quizás de Holanda es más concreta, más rápida, más buena, podemos decir. España también sigue mejorando y gracias a Dios pues vamos evolucionando. Hay un aspecto muy importante que las diferencia. España es un país amateur, como Italia, como otros países. Holanda es un país profesional. Entonces, la evolución y las condiciones que se dan van a ser siempre diferentes. Yo creo que desde luego Holanda y Alemania, bueno, podríamos discutir siempre, son las grandes referentes de la hípica mundial. ¿Qué papel juega la cría? Fundamental. Esto lo hemos dicho siempre, no es ningún secreto y hasta ahí estamos todos de acuerdo, pero vuelvo a lo mismo. Holanda, hay mucha gente que vive del negocio del caballo, del mundo del caballo, en todos sus ámbitos. Entonces siempre se va a desarrollar mayor porque hay mucha más importancia, mucha más gente involucrada. Los gobiernos potencian también
todos estos aspectos, porque son riquezas del propio país. Y España pues es mucho más amateur, la misma palabra que he dicho antes, es una amateur a nivel, a todos los niveles, aunque hay que reconocer y valorar mucho el esfuerzo de toda esta gente gran aficionada que está haciendo un esfuerzo por mejorar la cría, que ha mejorado indudablemente de mis tiempos de inicio al día de hoy, por supuesto. Tuviste 2 caballos nacionales, Olímpico y Alerta. Te paseaste por Europa con ellos. Uno de Córdoba, Carlos Millán, otro de Jerez, Guerrero Hermanos. Cuéntanos de ellos y dinos si crees que serás capaz de construir una yeguada capellán como ellos. No, bueno, es una pregunta interesante. Evidentemente, si a mí me preguntases o me preguntaseis los caballos de mi carrera, cuáles son los más importantes, los que he podido disfrutar y tener, indudablemente Alerta y Olímpico son los primeros, son caballos nacionales, como tú dices, es una coincidencia que 2 caballos criados, nacidos y criados en España, hayan sido tan importantes. Bueno, es difícil de encontrar caballos. Yo me planteo, después del paso de los años, que he tenido muchos caballos buenos también, pero quizás muy difícil del nivel de aquellos que aparecieron en un momento en mi vida en un club como Valencia, que luego fueron tan importantes. Es difícil hoy en día que salga un caballo. Alerta, no olvidemos que hizo 17 Copas de Naciones, Olímpico hizo 9, uno ganó el Gran Premio de Madrid, el Gran Premio de Gijón, hablamos de concursos muy importantes, corrieron por toda Europa y hoy en día me doy cuenta de lo difícil que es tener un caballo de ese nivel con el paso de los tiempos. Se montan muchos caballos y muchos buenos, pero quizás de ese nivel o tan completos no. Entonces es verdad que los caballos que estamos viendo ahora nacidos en España son caballos que la media de estos caballos es superior a la de entonces, pero vuelve a ser difícil el que aparezca un caballo que sea capaz hoy en día de competir y que corra el Gran Premio de Agen, como hizo el Alerta, hizo 2 grandes premios de Agen, en fin, pruebas de Copas de Naciones de primer nivel, como estamos viendo todos los jinetes de la actualidad, cómo les cuesta encontrar, a no ser con grandes fortunas, caballos que hagan eso. Copa de Naciones. Entonces, perdona, sí, lo de la capellán, yo creo que la yeguada capellán está poniendo unas bases muy importantes, hay mucha ilusión detrás. María Vida Arriba y su marido Santiago se están volcando y es la ilusión de su vida. Yo creo que tienen, como digo, grandes, buenas yeguas que son lo más importante en estos momentos para la cría. Tienen una acuarela, una brícer, están poniendo sementales de primer nivel y ya los potros que están viniendo, yo creo, a partir de estas nuevas camadas, vamos a ver magníficos caballos, seguramente con gran futuro. Copa de Naciones de Lisboa. Formas un equipo y con 3 jóvenes que casi no suman tu edad. ¿Te emocionó aquel día? ¿Os sentisteis bien todos? ¿Valoraron tu experiencia? Bueno, yo creo que sí. Yo es una de las Copas de Naciones, hombre, ha habido otras, por supuesto, pues mucho más importantes, pero esta tenía una connotación especial. Fue un poquito experimento. Por un lado, pues se había criticado algo, porque es verdad que el equipo lo compuso 3 jinetes que eran jóvenes jinetes en ese momento, conmigo. Y siempre Lisboa, pues es verdad que es un concurso que da la oportunidad a gente que está llamando a la puerta y gente que se lo merece. Entonces, bueno, había también otra gente que estaba esperando su oportunidad y entonces llegamos a esa Copa de Naciones con una cierta polémica. Recuerdo que el día anterior, el primer día del concurso, pues no fueron bien, casi ninguno de los que iban a correr al día siguiente la competición y había un poco de preocupación. Y al día siguiente, pues fue todo lo contrario. Salió un buen día, un día inmejorable de cada uno, hubo mucha unión, mucha piña y salió muy bien. Entonces yo creo que tuvo un gran éxito. Tu día de mayor gloria hípica. La pregunta, pero mira, esta la podía haber pensado, pero no la he pensado. Entonces, no lo sé, hay muchos días importantes. Podríamos, no lo sé, la primera Copa de Nación, tengo cuando gano un campeonato de España, no lo sé, hay grandes momentos. ¿Qué tal eres vendiendo caballos? Soy malo. ¿Tu mejor negocio lo hizo Paul Sotomule? Sí, y el mejor que hice yo, desde luego, con caballos. Él hizo un buen negocio conmigo, pero yo creo que de esos y mucho mejores está acostumbrado a hacerlo. Yo, desde luego, fue el mejor, pero no pensamos nunca cuando
empecé a montar la filias, que iba a ser lo que fue, porque está claro, son caballos de estos del 25%, que tienen algunas condiciones buenas, el que los dejaba un poco a tu cargo, bueno, y salió una yegua olímpica, que luego fue otra de las grandes decepciones de mi carrera, en mi lesión en la Olimpiada de Sydney, ¿no? Tienes fama de no tener pelos en la lengua. ¿Tienes que mordértela cuando haces de comentarista en televisión? No, porque me gustaría a veces extenderme más y decir todo lo que pienso, pero entiendo que trato de ser también positivo por encima de todo, y lo que digo pues lo pienso, y creo que bueno, en ese momento es lo que hay. Tu equitación es muy de sentir. ¿Qué sensaciones buscas en un caballo cuando lo pruebas? ¿Sueles acertar? Y dinos el mejor caballo que has montado. Sí, no, mi equitación ha ido evolucionando, yo creo, he tratado de evolucionar, sigo tratando de mejorar, es una evolución constante, yo creo, en mi vida, como todas las personas que aman un deporte o cualquier afición en su vida y que siguen intentando descubrir siempre nuevos caminos. Indudablemente la hípica lo que te da es este extra de motivación, que es el trabajar con un animal, que piensa, que siente. Entonces eso me lleva a intentar entrar cada vez más, descubrir nuevas facetas de los caballos. Por eso para mí el trabajar a diario, el montar aunque sea caballos jóvenes, indudablemente lo que más me gusta es la alta competición. Ese gusanillo de correr grande lo tenemos todos los jinetes, y cuando lo hemos hecho pues más, lo echamos de menos, pero sigo disfrutando el montar cualquier caballo, sea joven o no, sobre todo porque me comunico con él y considero que algo que en un principio, como lo que nos gustaba a todos saltar, en nuestra época, el tema doma, el tema preparación, pues nos gustaba menos, nos gustaba el saltar y la competición. Con el tiempo vas descubriendo que el trabajo, que la doma, que el sentirte más en conexión con el caballo, y ahí influye mucho pues una evolución técnica y un sentimiento que tienes que ir desarrollando constantemente. ¿Y el mejor caballo que tú has sentido? Indudablemente Alerta. Yo tengo en mi vida, yo creo que hay 4 o 5 caballos fundamentales. Yo diría Alerta el número 1, luego está Olímpico, y luego yo creo que no me puedo olvidar del Montor, 2 campeonatos de España absolutos y una filias que fue la que me llevó a la Olimpiada, y luego el Gamo, no podemos olvidarnos del fantástico Gamo, que tiene también su sitio importante en mi trayectoria. Una de cifras, Olimpiadas, una y otra que quedó en ciernes por la clavícula, ¿no? Sí. Porque la de Moscú realmente fuiste a... Sí, hay una cierta, también en mi trayectoria hípica, no me puedo quejar, he tenido mucha suerte, y sobre todo en momentos importantes que hay que tenerla, como es la aparición de estos 2 primeros caballos, Alerta, Olímpico, que tengo la suerte que además aparecen en el club donde monto, y me dan la posibilidad de arrancar y desarrollar como jinete, aprender mucho, y durante 7 años pues me instalo un poco en el equipo nacional, me permiten correr en el extranjero y desarrollar toda mi primera base hípica a nivel internacional. Entonces esto es una suerte. Luego, en el lado contrario, en el lado negativo, está mi tema olímpico. He estado preseleccionado para varias Olimpiadas, lógico, estaba ya para Los Ángeles, es el final de Alerta, que realmente todavía estaba reserva, pero se lesiona justamente a final de año, corriendo la Copa del Mundo en París, precisamente, además quedando séptimo de la primera, en la segunda vuelta sale cojo, no se recupera. Creemos que, bueno, y he jugado en muchas Olimpiadas como posible candidato, pero siempre se ha ido torciendo. Entonces he entendido que la Olimpiada, los Juegos Olímpicos, por alguna razón o por otra se torcía siempre, y esto pues se manifiesta realmente así, sobre todo después de la Olimpiada de Moscú, que ahí estaba yo, pues en ese momento estaba en uno de mis mejores momentos hípicos, podía haber ido perfectamente. De hecho, hice el paralelo que se hizo de esta Olimpiada en Rotterdam con Alfonso Segovia a nivel individual, y era quizás mi gran momento, y en Moscú estamos seguros que hubiéramos tenido éxito, porque la participación pues fue mediocre. Ahí se torció la cosa, y luego en la Olimpiada de Sydney, cuando ya estaba en Australia, caballo, y yo digo, bueno, esta no se me escapa, y ahí tengo una caída absurda, me parto la clavícula,
no me había roto nada hasta esos momentos en mi vida, gracias a Dios. Hípica no había tenido un accidente como este y me quedo pues fuera de la Olimpiada. Entonces parece que hay un destino que los Juegos Olímpicos pues no iban a ser posibles. El jinete y el caballo más admirados por ti en la pista de competición, aunque sean separados. No sé, jinete lo tengo claro. Jinete para mí como Nelson Pessoa no hay nadie, porque valoro lógicamente el sentimiento y el ritmo. Entonces no he visto a ningún jinete con esa naturalidad y ese ritmo y esa intuición natural, ese talento natural. Se me marca mucho, aunque me gustaría decir que luego a mí el jinete que más me influye es Michel Robert, en sus teorías, en su manera de hacer, de comprender al caballo y desarrollar todas estas aptitudes del caballo. Caballo no sabría decir caballo, porque he visto tantos, sobre todo en un principio, tuve también 2 años en Inglaterra, muy importantes en mi formación, con grandes entrenadores y sobre todo vivo en ese momento el gran boom de la hípica mundial, los grandes David Broom, Harvey Smith, los Alvin Supermule, esos jinetes que han marcado época. Los veo con tantos caballos buenos, yo no te puedo decir nada. ¿Y para ti el mejor preparador pie a tierra? Yo lo que en este momento sí que me estoy, aparte de los que he dicho antes, Michel Robert, lo tengo siempre como ejemplo en todo lo que pienso alrededor del caballo. Creo que la evolución de la hípica moderna la encontramos indudablemente entre Holanda y Alemania. Entonces hay grandes jinetes alemanes que sí que te están diciendo por dónde van los tiros, porque ya estamos encontrando ahí la precisión, una mezcla de precisión, naturalidad. Ya no es la equitación alemana de antaño, estamos viendo parte de los Verbaum, vemos a Deuser, a muchos jinetes alemanes que ya conjugan esa precisión, ese trabajo, pero con finura. Dicen que tu mayor virtud es la serenidad en las pruebas serias. ¿Crees que eso es cierto? ¿Aguantas bien la presión? Yo creo que sí. Esto, la gente me conoce, sabe que tengo un pronto fuerte, pero es verdad que en los momentos importantes, difíciles, creo que he sabido controlarme bastante bien. Claro, recuerdo tantos momentos importantes en Alemania, aquí o allá, que sí, que me encontraba sereno y es verdad, mis resultados en pruebas importantes, Copas de Naciones, etcétera, pues han solido ser equilibrados, han solido ser normalmente buenos y quizás pues sea verdad. Sabemos que eres un purista preparando, jamás barreas, 0 atajos, hierros simples. ¿No crees que eso ya no se lleva, que hoy la competición es brutal? Sí, estoy totalmente, claro, en desacuerdo con eso. O sea, tienes toda la razón en que trato de ser lo más purista y al mismo tiempo que hemos visto en la evolución de la equitación que continuamente siguen apareciendo pues embocaduras, hierros nuevos, fórmulas nuevas, al mismo tiempo estamos viendo que se vuelve a los grandes jinetes, vuelven al inicio, a grandes teorías o grandes métodos de entrenamiento que son los básicos, que al final la equitación es una pura y dura, el equilibrio, el ritmo, el caballo, la reunión, todo eso, volvemos al boca filete. Si se hace doma, la doma clásica se hace con boca filete y es la doma pura y dura, querrá decirse que es el mejor hierro para hacer. Y luego el filete, pues estamos volviendo a ver a grandes jinetes, volvemos a ver a los Verbaum, a los Deus, tal, huyendo de complicaciones, intentando volver a los orígenes. O sea que claro que hay muchos hierros que están ayudando a caballos complicados, pero yo sigo viendo mucho, vuelvo a ver mucho boca filete, vuelvo a ver mucho filete, aunque yo reconozco que sea un poquito exagerado en este tema. Un sponsor te pone un cheque en blanco para un caballo. ¿Cuál compras a día de hoy? No lo sé, pero por estar creo que por el tiempo que me queda de hípica tendría que buscar uno ya muy claro. Lo que también en nuestra evolución, el paso de los años, entendemos, venimos de una época que nos ha gustado siempre descubrir caballos, montar con lo que teníamos, era lo que había, mejorarlos, y eso nos había valido sobre todo para muchos años. Hoy en día
lo que llegamos al convencimiento de que ya ese caballo medio intentando mejorarlo, que lo puedes mejorar, pero ya no sirve realmente para nada. Entonces ya buscaría lo más claro, lo que más se acoplase a mí. Tendría que hacer un estudio, pero desde luego bien clarito. No sé. Tu gran obra es Yago Núñez Riva, quinto del ranking español desde joven jinete. ¿Crees que esa faceta de preparador es tu futuro? No, mi futuro ya ha llegado. Yo soy un jinete que por encima de todo me ha gustado montar, y por eso sigo alargando todo lo que pueda. Me encuentro bien, gracias a Dios, y me sigue gustando la competición como al principio. Al margen de esto, todos hemos tenido también jinete profesional que acompañarlo de dar clases, de la enseñanza, porque pues, bueno, es muy difícil poder vivir solo de un apartado. A mí dar clases, enseñar me gusta, porque soy una persona muy analítica, muy crítica, en esa evolución que yo contaba antes de que me gusta seguir descubriendo metas nuevas o conocer más al caballo. Pues esto yo creo que es una experiencia que me encanta poder transmitirla también en mis clases a la gente, ¿no? O sea, el tema de la enseñanza va muy paralelo a mí. Reconozco que lo que más me gusta es montar, que es como yo me identifico más con el caballo, pero me encanta también enseñar. Santiago Núñez, bueno, es verdad, empezó con 12-13 años y ya hoy en día es un jinete bastante importante, queda mucho también por desarrollar, pero quizás ahora es mayor exponente, pero reconozco, pues, he tenido, pues, cualquier persona que monte conmigo me voy a volcar igual, y sobre todo que me encanta enseñar también. De no haber sido jinete, ¿qué te habría gustado ser? Bueno, o sea, a mí me gusta mucho, parece un eso, pero a lo mejor cantante. Estoy mucho cantar, me encanta la música. Un federativo, actual o hipotético. No puedo decir ningún nombre. Yo creo que hay muchos federativos que han hecho cosas importantes por el mundo de la hípica. Siempre es difícil en un país como este. ¿Tu equipo de fútbol? Mi equipo de fútbol, pues el Valencia, puedo decir. ¿Y tu deportista favorito, para acabar? Mi deportista favorito, no lo sé, me gusta, podríamos hablar siempre, tenemos la suerte de tener compatriotas que reúnen las condiciones para poder ser ese deportista favorito. Podríamos hablar de los Gasol, de los Nadal, me gusta Federer, me gusta todo aquel deportista de élite. Me voy a quedar con Nadal, pero simplemente porque reúne esas características que yo creo que un deportista de élite hoy en día, que tiene tanta trascendencia en la gente joven, en los chicos, en el público, porque con tanta propaganda, ese que sabe dar ejemplo, tiene un comportamiento ideal como ejemplo para la sociedad hoy en día, que se está perdiendo tantos valores. Entonces, entre estos deportistas encontramos desde luego a Nadal, encontramos a Gasol, un Federer, quizás hay muchos que reúnen estas condiciones. Pues muchas gracias. Querido Kiki, un verdadero placer que estés en Cavalarium, tu casa. Gracias. Muchas gracias a vosotros.